Buenas noches. Continuando con mi clase alusiva a la tesis de investigación que realicé como estudiante de Geografía de la Universidad de Córdoba, titulada Cambios económicos y socioculturales y su relación con las afectaciones ambientales en el área de influencia de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú en el municipio de Chima. Entonces, en esta segunda instancia haré énfasis en los resultados de la investigación en sus primeros dos objetivos, que datan de los factores físicos, naturales y ambientales principalmente. Y posteriormente, la otra explicación estará arraigada en los otros dos objetivos específicos de la investigación, basados en aspectos sociales, económicos y culturales. Gracias. Empezando con los resultados del objetivo número 1, que data de las características físico-naturales presentes en el municipio de Chima, empezando con el mapa de vocación de usos del suelo presentes en el municipio de Chima. La vocación hace referencia al aprovechamiento que se le debe dar al suelo de acuerdo a la potencialidad de este para la producción de alimentos y de biota en general. Entonces, la mayor parte del territorio municipal de Chima cuenta con vocación agrícola, tal como se logra reflejar en el mapa. El color verde más claro hace referencia a la agricultura. Entonces, todo este sector, tanto la parte norte como la parte céntrica y la parte sur, deben ser utilizados en agricultura, pero desafortunadamente la realidad es muy distinta, ¿ya? Más del 80% del territorio municipal se debe aprovechar en agricultura, tanto el área cenagosa, que es esta zona de aquí, como el área circundante a esta, ¿ya? La mayor parte de la zona de estudio se destina en ganadería. El municipio de Chima y la mayor parte de los municipios del departamento de Córdoba no cuentan con vocación ganadera. Solamente municipios como Quinu y Sagún en una pequeña parte cuentan con vocación ganadera, ¿ya? Esos dos municipios se ubican en la zona oriental del departamento de Córdoba, en límites con el departamento de Sucre, donde se ubican municipios como Sincelejo, municipios como San Pues, Palmito, que en parte cuentan con vocación ganadera, ¿ya? Toda esta franja oriental es destinada principalmente en ganadería y algunos fragmentos en agricultura, pero digamos son muy reducidos esos fragmentos en agricultura. Año a año los pastos limpios, que son precisamente esas coberturas que se generan a través del desarrollo de la actividad pecuaria, han ido aumentando considerablemente, como se verá más adelante en otro de los mapas. Entonces, en cuanto a uso forestal, en el extremo norte hay, digamos, una franja que debe ser utilizada en uso forestal. La mayor parte de esta franja se utiliza en ganadería, ¿ya? Lo mismo que en la zona oriental, el límite es con el municipio de San Andrés de Sotavento. Más del 80% de esta zona se utiliza en ganadería, desafortunadamente. En cuanto a los cuerpos de agua, bueno, estos son los cuerpos de agua de tipo permanente, es decir, los que aún en época seca se mantienen cubiertos de agua, ¿ya? Obviamente hacen parte de lo que es el complejo cenagoso del Bajo Sinú, ¿ya? Y también hace referencia a ciertos arroyos, como el caso del arroyo Mapurincé, el arroyo Jején, el arroyo Grande, el arroyo Guayacán, entre otros arroyos, así como el caño Guasprietas, que es el principal caño que circula por este municipio. De norte a sur
y ya en cercanías a la cabecera municipal de Chima, bordea hacia el occidente, hacia el municipio de Lorico, donde finalmente desemboca en el cauce del río Sinu. Cuanto a los centros poblados, bueno, aquí aparecen los centros poblados de mayor tamaño, con el caso de la zona urbana, el caso del corregimiento de Campobello, el caso del corregimiento de Sitio Viejo, el corregimiento de Arache, que está bastante adentro de la Ciénaga, caso del corregimiento de Corozalito. En la zona suroccidental, digamos que se dieron procesos de poblamiento de los corregimientos de Pimental, que se encuentra en esta zona, Carolina más al sur, y el caso de Punta Verde en el extremo suroccidental, debido a esos poblamientos, debido a la necesidad de ciertos pobladores de desarrollar la agricultura a principios y a mitad del siglo anterior, donde digamos su proceso de población se dio con mayor magnitud. Entonces se fueron asentando allí en esas áreas donde la agricultura se da en gran proporción. De igual manera, los pastos limpios, que son producto de la actividad ganadera, han venido expandiendo su radar en la zona suroccidental también, a pesar de que es la zona del municipio de Chima donde mayor proporción de agricultura se presenta, toda esta zona de aquí. Bueno, aquí se encuentra la fuente de la elaboración, una elaboración propia, pero me basé en datos del SIAC, Sistema de Información Ambiental para Colombia, del año 2017. Continuando con el mapa de conflictos de uso del suelo presente en el municipio de Chima. Bueno, precisamente el conflicto de uso del suelo es el resultado del no aprovechamiento de las condiciones óptimas del suelo de acuerdo a su vocación. Se presenta obviamente lo que es un conflicto de uso del suelo. Empezando con las áreas urbanizadas. Bueno, las áreas urbanizadas hacen alusión a los centros poblados de mayor tamaño que hacen parte del municipio de Chima, como lo dije anteriormente. Caso del corregimiento de Campobello, de la zona urbana, del corregimiento de Sitio Viejo, del corregimiento de Arache, que es el de mayor tamaño, y del corregimiento de Corozalito, y de los tres corregimientos que se encuentran en la zona suroccidental, que son de tamaño muy reducido. La zona suroccidental es la zona más despoblada del municipio de Chima. Cuanto a los cuerpos de agua, hacen referencia a los cuerpos de agua de tipo permanentes, que obviamente hacen parte del complejo cenagoso del Bajo Sinu. En cuanto al uso adecuado, bueno, el uso adecuado son estas áreas verdes que, digamos, en este caso se utilizan o se aprovechan para la conservación de cuerpos de agua y en algunos casos para el desarrollo agrícola, como se logra evidenciar en esta zona, que está entre la zona urbana y el corregimiento de Sitio Viejo. La mayor parte de esta zona se utiliza en cultivos de sandía, de maíz y en algunos casos de arroz. Entonces se da un uso adecuado del suelo en esta zona, a diferencia del corregimiento de Arache, que no cuenta, digamos, con gran proporción en cuanto a uso adecuado del suelo. La mayor parte del corregimiento de Arache, desafortunadamente, se utiliza es en ganadería extensiva. ¿Ya? En este corregimiento, gran parte del territorio cenagoso ha sido acaparado por grandes terratenientes, que ni siquiera son locales, son de otros municipios, como atestiguaron varios pobladores a los que visité en agosto del año anterior, del año 2023. Ellos decían que vienen
que viene ganado desde municipios como Chinú y Sahún, que hacen parte de la zona de sabana cordobesa, y también desde Cereté, que se encuentra más al sur de Ciénaga de Oro, del municipio de Ciénaga de Oro. Ya en época seca traen ganado a esta zona y obviamente generan un impacto ambiental significativo, debido a que el ganado compacta el suelo y también es la principal causa de la construcción de jarillones en el complejo Cenagoso, no solo hablando en el municipio de Chimá, sino en todo el complejo Cenagoso del Bajo Sinú. Entonces, uso adecuado también se da en la zona suroccidental porque la mayor parte de esta zona se utiliza en agricultura. Aunque se logra apreciar de que ciertas áreas de la franja suroccidental no están en uso adecuado, están en subutilización. Se desarrolla agricultura, pero desafortunadamente los pobladores en su mayoría no cuentan con los conocimientos técnicos para el desarrollo de la actividad agrícola. Pongamos un ejemplo muy claro. En época de lluvia se cultiva lo que es el arroz, ¿ya? Se cultiva lo que es el arroz por allá en los meses de junio y julio, cuando la ciénaga está en su mayor apogeo. Después, no esperan 2 meses después, cuando recolectan las cosechas de arroz, ya están sembrando maíz. Entonces, los cultivos de maíz que vienen en transición época de lluvia a época seca, ya se recolectan las cosechas de maíz y cuando llega la época seca ya se está cultivando algodón, ya. Entonces no permiten que el suelo se regenere naturalmente tal como lo sugiere la FAO, sino que lo que generan es una fuerte presión en el suelo, ya, porque no esperan que el suelo descanse, ya. Entonces obviamente se genera subutilización, ya, es presionar al suelo para que el suelo me produzca lo que yo quiera, en pocas palabras. Y eso no debe ser así. En cuanto a la sobreutilización es el color más claro. Entonces, en muchas áreas circundantes con la ciénaga grande, desafortunadamente en época seca ya se han convertido grandes áreas cenagosas en zonas de pastoreo, como se logra apreciar aquí a la altura del corregimiento de Sabana Costa, de la zona urbana también. Lo mismo acá en zonas mucho más adentro del complejo cenagoso. Ya se logran evidenciar procesos de sobreutilización, lo mismo aquí, a la altura del arroyo El Espino y del caño Aguas Negras. Esto hace parte del corregimiento de Pimental. Lo mismo sucede, lo mismo en la zona sur, ¿ya? Zonas que deberían utilizarse en su mayoría para el uso agrícola y en gran parte también para la conservación de cuerpos de agua. Desafortunadamente, en época seca se están destinados para la ganadería, ¿ya? Incluso en épocas de transición, época de lluvia, época seca, ¿ya? La subutilización, ¿por qué se presenta acá en la zona oriental? ¿Ya? Se presenta en la zona oriental debido a que gran parte de las reses que habitan esta zona son poseídas por pobladores o ganaderos de escasos recursos económicos. Entonces, producen un desgaste productivo en el suelo, debido a que ciertos ganaderos sostienen que ellos en época seca no ven la necesidad de transportar su ganado hacia el complejo cenagoso, porque no tienen las condiciones económicas para ello. Ya el transporte de las reses genera
ciertos gastos que ellos no están en condiciones para suplirlo. Entonces, como tanto en época seca como en época lluvia se mantiene ganado aquí, por eso se produce subutilización, porque constantemente el suelo no se está dejando descansar, no se está permitiendo una regeneración natural en el suelo en esta zona, ¿ya? Por eso hay subutilización aquí. Hay sobreutilización obviamente en estas áreas que deberían ser utilizadas para el uso forestal, como quedó evidenciado en el mapa de vocación. Lo mismo acá en la zona oriental. Esta zona debería ser utilizada en uso forestal y se destina mayoritariamente en ganadería. Continuando con los resultados, esta vez hago énfasis en el objetivo número 2, que data sobre las afectaciones ambientales derivadas de las actividades económicas en el municipio de Quima. Entonces, se habla en primera instancia de la reducción de cuerpos de agua en el municipio de Quima. En el año 1991, el área cenagosa del municipio de Quima contaba con 2.546 hectáreas. 14 años después, en el año 2015, pasó a 1.437 hectáreas, es decir, más de 1.000 hectáreas se redujeron en un lapso de 14 años. Y posteriormente, en el 2020, pasó a ser de 1.023 hectáreas. La reducción no fue tan drástica en este periodo debido a que de 2015 a 2020 solo hay una diferencia de 15 años. Entonces, ¿a qué se debe esto? A los grandes procesos de deforestación que se han venido desarrollando en el complejo cenagoso para la apertura de áreas agrícolas y principalmente para la expansión de hatos ganaderos. Entonces, la tendencia obviamente es a la baja, a la disminución de cuerpos de agua en hectáreas, ya, a la reducción de áreas inundables en la zona de estudio. Para 2025, posiblemente hayan menos de 1.000 hectáreas en cuerpos de agua. Esa es la tendencia. Entonces, esta información fue tomada de satélite Landsat 8 2020, ya, que aportó la información satelital. Precisamente se hace necesario hacer énfasis en el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI municipio de Quima 1991, 2015 y 2020. Ya se tomó, digamos, una variación temporal para determinar el nivel de reducción de los cuerpos de agua en la zona, también de la vegetación, tanto densa como dispersa, y también en cuanto al aumento de los suelos desnudos. Entonces, como se logra apreciar en esta secuencia de mapas, la presencia de dos, el que hace referencia a capas boscosas de gran magnitud, cubrían gran parte de la zona céntrica, de la zona sur, de la zona sur, de la zona occidental, incluso de la zona oriental, de esta zona aquí, que no es cenagosa, pero que anteriormente estaba cubierta de mucha vegetación. ¿Ya? En el año 2015 se logra observar una drástica disminución de parques boscosos,
en toda la franja central. La parte sur se logra mantener un poco y la parte oriental, donde se encontraba esta zona boscosa cubierta de bosques, acá está totalmente descubierta, ¿ya? Gracias a, bueno, debido a la expansión de hatos ganaderos y de pastos limpios, ¿ya? Para el año 2020, digamos, logran aumentar, pero mínimamente. Incluso en la mayor parte disminuye, porque en la zona sur, que en el año 2015 aún poseía capas de dosel, en el año 2020 totalmente descubierto. Lo mismo en la zona oriental y en la zona céntrica y occidental, digamos, no hubo grandes modificaciones. Seguidamente la cobertura vegetal baja, que se encuentra circundantes a las áreas de dosel o a las áreas boscosas, fueron disminuyendo paulatinamente 14 años después, en el año 2015. Ya la reducción, digamos, fue notoria, y para el 2020 la tendencia obviamente es similar. Lo mismo sucedió con las capas de vegetación muy baja, que estaban circundantes a las capas de vegetación baja, ¿ya? Obviamente la vegetación, muchas veces este tipo de vegetación hace referencia a hierbas, a plantas herbáceas, que no son árboles, pero que digamos son un tipo de vegetación con menor importancia que los árboles, por decirlo así. Entonces, los suelos desnudos, digamos, no tenían gran predominancia en el año 1991. No tenían gran predominancia. La gran predominancia existía en las capas de dosel y en las capas de cuerpos de agua, ¿ya? En el año 2015 se logró evidenciar una gran expansión de suelos desnudos, como se logra apreciar en la mayor parte del territorio municipal. Áreas que antes eran boscosas o que eran cubiertas por capas de vegetación baja o muy baja, se fueron convirtiendo en suelos desnudos, así como ha ocurrido en el año 2020. ¿Ya? Los suelos desnudos han venido aumentando continuamente y son el principal factor de reducción de las capas boscosas y de vegetación baja o muy baja. En cuanto a los cuerpos de agua, bueno, había gran presencia de cuerpos de agua en el año 1991, como se logra apreciar en esta imagen, en este mapa de 1991. En el año 2015, 14 años después, se logra observar una drástica disminución. ¿A qué se debe esto? A que esta imagen satelital del año 2015 fue tomada en época seca, ¿ya? Por eso los cuerpos de agua se vieron reducidos de forma abrupta, precisamente a eso, a que estas capas boscosas o de vegetación baja rápidamente cubrieron las áreas que dejaron los cuerpos de agua temporales, que son los que se secan en época seca. Entonces, como al secarse se concentra gran humedad en el suelo, obviamente la vegetación herbácea crece rápidamente en este tipo de ambientes húmedos, ¿ya? Por eso es que se logra apreciar ciertas capas verdes, principalmente de hierbas, que crecen muy rápido en época seca. Ya, entonces, los cuerpos de agua en el año 2020 han venido disminuyendo con relación a 1991. Obviamente, se logra observar que la proporción de estos ha disminuido y que la anchura de estos también se ha visto drásticamente reducidas, ¿ya? Para mayor detalle,
En mi tesis les estaré dando mayor información en cuanto a las hectáreas reducidas por cada una de estas capas, tanto vegetales como de cuerpos de agua. Bueno, el año 1991 como la Dando continuidad a esta clase, hago referencia en este caso a los procesos de degradación que son producto de la actividad antrópica que se genera en la zona en diferentes modalidades, debido a la necesidad de ciertos pobladores de escasos recursos económicos que producen en la zona o que desarrollan en la zona actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería para su subsistencia principalmente. Entonces, degradación por erosión en el municipio de Quima. ¿Ya? Empezando por la capa o la categoría sin evidencia de erosión, que se desarrolla principalmente en el área inundable del complejo cenagoso del Bajo Sinú, en la zona que hace parte del municipio de Quima, debido a que aproximadamente 9 meses en el año esta zona se encuentra cubierta de agua, entonces los procesos erosivos son nulos, ¿ya? Entonces por eso se dice que no hay evidencia de erosión. Entonces, en cuanto a erosión ligera, bueno, en la zona sur, a la altura del corregimiento de Corozalito, se logra evidenciar erosión, aunque de tipo ligera, debido a que en este corregimiento se desarrolla en gran medida la agricultura. Entonces las actividades relacionadas con el arado de la tierra generan procesos erosivos, debido a que el arado suelta la tierra para que las plantas crezcan con mayor facilidad y crezcan más fuertes, y posteriormente los cultivos sean de buena calidad. Para eso se realiza el arado, ¿ya? Para que el suelo esté en óptimas condiciones para el desarrollo de la agricultura. Lo mismo sucede en una pequeña fracción de la zona oriental. Continuando, erosión moderada. Haré énfasis primero en la zona nororiental, a la altura del corregimiento de Sabana Costa y el corregimiento de Campo Bello, debido a que en esta zona se desarrolla mucho la ganadería. Constante pisoteo del ganado genera compactación y a su vez erosión, debido a que las zonas donde el casco del ganado no logra compactar, las zonas circundantes sí, porque digamos que se genera una presión en el suelo y eso produce erosión, aunque es moderada. En la zona suroccidental, donde se desarrolla mucho la agricultura, obviamente los procesos de arado inciden mucho en este tipo de circunstancias. Entonces, por eso esta zona que se desarrolla mucho en agricultura, obviamente va a tener evidencias de erosión, aunque moderada. En cuanto a la erosión severa, se desarrolla principalmente en el área aledaña a la zona inundable del complejo cenagoso del Bajo Sinú, debido a que el ganado que se mantiene tanto en época de lluvias como en época seca, porque como dije anteriormente, muchos pobladores de escasos recursos no transportan sus reses al complejo cenagoso, sino que ellos dicen, son solo 3 meses de sequía. Los pastos obviamente disminuyen, el agua lo mismo, pero como hay presencia de numerosos arroyos, entonces se mitiga un poco la situación, ¿ya?
Entonces, el constante episodio del ganado en esta zona durante todo el año genera procesos erosivos. Y la gran cantidad de arroyos que circulan por la zona también, arroyos como el Jején, el Pital, Mapurincé, Arroyo Grande, Guayacán, generan procesos erosivos debido a que ellos en su mayoría desembocan en el complejo cenagoso. Obviamente en su desplazamiento al complejo cenagoso generan procesos de arrastre. Esos procesos de arrastre obviamente generan erosión en las riberas de los arroyos y por eso se considera erosión severa también por este factor, tanto por el factor de la actividad pecuaria como por el acarreo de sedimentos y los procesos erosivos de estos arroyos de gran importancia en la zona. En cuanto a la salinización, bueno, degradación por salinización en el municipio de Quima, otro tipo de degradación, empezando por el muy ligero. El muy ligero se da en pequeñas proporciones, ya en zonas muy cercanas al casco urbano del municipio de Quima y también zonas muy cercanas al corregimiento de Sitio Viejo. Se dan procesos de degradación por salinización muy ligeros. En cuanto a la erosión ligera, bueno, esta cubre la mayor parte de las áreas cercanas a los principales centros poblados del municipio. Ya se presenta salinización. La agricultura obviamente es la principal actividad que genera esta situación debido a que la disposición de agroquímicos genera este flagelo debido a que los agroquímicos contienen sales, entonces obviamente favorecen los procesos de salinización, tanto agroquímicos como pesticidas. Los pesticidas son los que se utilizan para eliminar las malezas y los agroquímicos para un mayor rendimiento de los cultivos. ¿Ya? Por eso aquí se logra evidenciar erosión ligera y en la parte suroccidental también, a la altura del corregimiento de Pimental. También se logra observar salinización ligera. En cuanto a la salinización moderada, bueno, la mayor parte del territorio, porque obviamente los arroyos transportan iones ricos en sales, en potasio, calcio, que contienen sales. Obviamente esto va a estar moderadamente salinizado, aunque no hay procesos de salinización severa, pero moderada sí hay en la mayor parte del municipio de Quima. La actividad agrícola y también la actividad fluvial generada por los arroyos que circulan por la zona. La otra categoría es la referente a los cuerpos de agua de tipo permanente que hacen parte del complejo cenagoso en el área municipal de Quima. Más adelante estaré haciendo énfasis en los dos objetivos específicos restantes, que ya son relacionados con factores sociales, económicos y culturales principalmente. Suscríbanse al canal, compartan, comenten para que este tipo de contenido educativo le llegue a muchas más personas. Eso para mí es de gran valor. Eso para mí es de gran ayuda. Siento una enorme pasión por la docencia y por eso hago este tipo de contenidos totalmente gratis, para prepararme para el próximo año iniciar desde la educación secundaria durante 6 años y posteriormente consolidarme como docente universitario. Muchas gracias.